Consideremos ahora la otra derivada parcial, la derivada parcial de la energía de Gibbs respecto a la presión cuando la temperatura se mantiene constante. En este caso, esa derivada parcial también es la pendiente de un gráfico, pero en este caso que nos muestra cómo cambia la energía de Gibbs con la presión. Esa pendiente es el volumen. Como el volumen para cualquier sustancia y en cualquiera de sus estados es siempre positivo, eso nos indica que la energía de Gibbs siempre va a aumentar con la presión a temperatura constante y composición constante del sistema. Y a su vez, que ese cambio, la magnitud de ese cambio va a ser mayor para un gas porque los gases tienen los mayores volúmenes molares, mayor que un líquido y a su vez el líquido mayor que el sólido, pero el gas mucho mayor que ambos. Si nosotros queremos encontrar una expresión para la variación de la energía de Gibbs con la presión, lo que tenemos que hacer es integrar la ecuación. Para ello la reordenamos, pasamos el diferencial de P al término de la derecha y establecemos los límites de la integral. Vamos a integrar desde una presión inicial hasta una presión final. En el caso de que se trate de un líquido o de un sólido, el volumen es casi independiente de la presión. Entonces se puede sacar del término de la integral y el resultado, si solamente integraríamos el diferencial de P, el resultado va a ser aproximadamente igual, considerando el volumen constante, al volumen multiplicado la diferencia entre la presión final y la presión inicial. Si se fijan, esa consideración de tomar el volumen como constante la tienen ilustrada para un determinado cambio en presión, la tienen ilustrada en este gráfico. En la línea pueden ver cómo cambia el volumen real y sombreado cuál es la consideración de tomar el volumen constante. Si se dan cuenta, la diferencia es ínfima. Entonces podemos suponer volumen constante si a su vez consideramos que esa presión inicial sea la presión del estado estándar, sea de un bar, nos va a quedar esta expresión para calcular el cambio en la energía libre, en la energía de Gibbs, para sólidos y para líquidos. Observen que aquí tenemos la energía de Gibbs estándar a una determinada temperatura. ¿Estándar por qué? Porque hemos tomado como presión inicial la presión estándar de un bar. Muchas veces, como el volumen de los líquidos y de los sólidos es muy pequeño, este término se puede despreciar. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos o cuál es, al despreciar ese término, qué es lo que podemos decir o qué es lo que consideramos? Que la energía de Gibbs no depende de la presión. Estamos despreciando de alguna manera la dependencia de la energía de Gibbs. Con la presión asumimos que la energía de Gibbs solamente va a depender de la temperatura. En el caso de los gases, hay que tener en cuenta que los volúmenes molares son grandes y que por lo tanto la energía de Gibbs va a depender en gran medida de la presión. Recuerden que la derivada parcial de la energía de Gibbs, lo hemos visto recién, respecto a la presión a temperatura constante, es el volumen. Si el volumen es grande, implica que la energía de Gibbs va a cambiar significativamente con la presión. Y de hecho, el volumen también depende de la presión. Entonces, no lo podemos asumir como constante y sacarlo fuera de la integral. Lo que sí vamos a asumir es un comportamiento ideal y a ese volumen lo vamos a reemplazar a través de la expresión de la ley de los gases ideales. nRT, si son constantes, esas van a salir fuera de la integral y vamos a proceder a realizar la integración desde una presión inicial hasta una presión final. Y esta es la expresión, el cambio en la energía libre, en la energía de Gibbs, nos va a quedar expresado como nRT, el logaritmo neperiano de la presión final sobre la presión inicial. Bien, ahora tomemos como presión inicial la presión de un bar, de forma tal de poder expresar esta misma ecuación, pero en términos
de la energía de Gibbs estándar a una determinada temperatura. Si se fijan, aquí tenemos en este gráfico cómo cambia la energía de Gibbs respecto a la presión. A medida que la presión tiende a cero, la energía de Gibbs tiende a infinito. Y esto es una consecuencia de cómo cambia la entropía con el volumen. Lo podemos mirar aquí. Esta es la expresión para calcular un cambio de entropía a temperatura constante. Si la presión tiende a cero, lo que va a ocurrir es que el volumen va a tender a infinito. Si los volúmenes tienden a infinito, fíjense que la entropía va a tender a infinito. Llevamos esas condiciones a la definición de la energía de Gibbs, y si la entropía tiende a infinito, toda esta expresión va a tender a menos infinito, que es lo que observamos en este gráfico. Hasta aquí nosotros hemos estudiado, hemos trabajado con procesos en los cuales el número de moles de una sustancia permanecía constante cuando se trataba de una única sustancia en el sistema. O bien, en el caso de las mezclas, la composición de estas permanecía invariante durante todo el proceso estudiado. Sin embargo, nos interesa ahora trasladar todo lo que hemos estudiado al estudio de las reacciones químicas. En este caso, en reacciones químicas, la composición del sistema se va a ver modificada y por ende también las propiedades termodinámicas. Entonces, en todas esas ecuaciones termodinámicas que nosotros hemos estudiado y hemos definido, vamos a tener que incorporar la dependencia de la concentración para tener en cuenta estos cambios que pueden ocurrir durante una reacción química. En este sentido es que vamos a definir un nuevo concepto, el de potencial químico. El potencial químico se define como la derivada parcial de la energía libre, de la energía de Gibbs, respecto al número de moles de la sustancia a presión y a temperatura constantes. De ahí nuestro gran interés de estudiar y conocer las propiedades de la energía de Gibbs. El potencial químico, entonces, definido de esta manera, no es otra cosa que el cambio en la energía de Gibbs con respecto a la cantidad de sustancia que tenemos presente en el sistema cuando la presión y la temperatura se mantienen constantes. Vamos a suponer que hay más de un componente dentro del sistema. Tenemos una mezcla. Entonces, en ese caso, para sistemas que cuenten con más de un componente, el potencial químico del componente I va a ser la derivada parcial de la energía de Gibbs respecto al número de moles de ese componente, mientras presión, temperatura y el resto de la cantidad de los otros componentes permanece constante. Con este nuevo concepto de potencial químico, estamos en condiciones de estudiar sistemas en los cuales ocurren procesos que pueden dar lugar a cambios en la composición del sistema. Para poder trabajar en ese caso, lo que tenemos que hacer es reescribir el diferencial de G e incorporarle un término que tenga en cuenta esos posibles cambios en la cantidad de sustancia. Ese término involucra a los potenciales químicos y es la sumatoria de los potenciales químicos de todas las sustancias presentes multiplicado por un diferencial del número de moles de esa sustancia, es decir, por el cambio pequeño que hay en esa sustancia. La ecuación que tienen aquí es exactamente la misma que esta, solo que está expresada en términos de las derivadas parciales. Bien, así como hay que tener en cuenta un posible cambio en la cantidad de sustancia para definir el diferencial de energía de Gibbs, lo mismo va a ocurrir con la energía interna, con la entalpía y con la energía de Helmholtz. Vamos a incluir un término que es el que tiene involucrados a los potenciales químicos. Estas definiciones, a su vez,
permiten calcular el potencial químico utilizando cualquiera de los potenciales termodinámicos. Nosotros estamos más familiarizados a calcular el potencial químico como la derivada de la energía de Gibbs respecto al número de moles. Porque, como charlábamos al comienzo de esta unidad, la energía de Gibbs nos permite o nos brinda criterios de espontaneidad y equilibrio a temperatura y a presión constantes, que son las variables que normalmente en química controlamos en un laboratorio. De ahí a que sea más usual que definamos el potencial químico en términos de la energía de Gibbs. Sin embargo, también se lo puede definir en términos de la energía interna. Para ello hay que tener constante la entropía, algo un poco complicado. También se lo puede definir en términos de la entalpía. Fíjense, de nuevo hay que tener constante la entropía. O también en la energía de Helmholtz, en este caso hay que tener constante el volumen. No es imposible, aunque quizá un poco más complicado que mantener constante presión y temperatura.